En esta oportunidad hablaremos acerca de la estadística descriptiva. A diario, cuando nosotros interactuamos con los periódicos o con las fuentes de información que nosotros podemos acceder, siempre estamos familiarizados con la estadística. La estadística forma parte de nuestra vida cotidiana. Cuando hablamos de promedios, cuando hablamos de media, de moda, se nos presenta en algunas ocasiones gráficas de barras, líneas, sectores circulares, o cuando solemos también escuchar de repente a alguien decir indistintamente utilizando la estadística, pero lo expresa, ¿no? Y dice: duermo un promedio de 8 horas, es probable que pueda aprobar el examen si es que me preparo. Entonces, los seres humanos a diario siempre empleamos la estadística en nuestra vida cotidiana, a veces indistintamente. La estadística descriptiva es un conjunto de técnicas y procedimientos que ayudan a describir, mostrar y resumir la información de un conjunto de datos. Su principal objetivo en sí es organizar los datos y mostrar de mejor manera para que pueda ser una información útil y nosotros podamos acceder a él. Es necesario tener algunas ideas que nosotros ya hemos visto en algunas oportunidades. Por ejemplo, si nosotros queremos representar gráficamente esta tabla de datos, que acá donde nosotros queremos mostrar el número de niños en las familias de 30 alumnos en la siguiente tabla de frecuencia. Acá lo tenemos la tabla, el número de niños, y acá el número de hijos que tiene. Hay 8 familias que tienen un hijo, 12 familias que tienen 2 hijos, 5 familias que tienen 3 hijos, 3 familias que tienen 4 hijos y hay 2 familias que tienen 5 hijos. Nosotros, si observamos esta tabla, es de repente algo estático, algo que no se va a poder entender mejor, pero para poder nosotros brindar una información de repente mejor apreciable, podemos graficarlos en una gráfica de frecuencias. Si nosotros lo representamos en el plano cartesiano, en el eje X colocamos el número de niños y en el eje Y colocaremos el número de familias que posee esa cantidad de hijos. Por ejemplo, acá vemos, hay 8 familias que tienen un hijo, hay 12 familias que tienen 2 hijos, hay 3 familias que tienen 5 hijos, hay 3 familias que tienen 4 hijos y hay 2 familias que tienen 5 hijos. Es una información más clara, más visible. Acá al costado tenemos otro pequeño problema en el cual usted también puede practicar, ¿no? Acá me dice: dibuje un gráfico de barras para la siguiente tabla de frecuencia. Otro gráfico similar tendríamos que realizarlo acá en esta parte, el cual lo voy a dejar para que usted lo pueda desarrollar. También, como les decía en un principio, como estamos constantemente relacionados con los términos de media, moda, mediana, acá hay un pequeño ejemplo en el cual nos pide determinar la media, la moda y la mediana de estos 7 números. Sabemos que la media es utilizado casi a diario en todas las esferas donde hacemos uso, ¿no?, de las matemáticas. Por ejemplo, cuando queremos sacar el promedio de una nota, cuando queremos sacar de repente el promedio de los infectados, por ejemplo, de la pandemia en que se presenta, y el promedio es sencillamente la suma de todos los datos sobre el número de datos. En este caso tengo 7 números, 2, 3, 3, 5, 6, 7 y 9. Son 7 números, entonces la suma de estos 7 sobre 7, eso sería la media. Se le llama también como media aritmética. La suma total vale 35, sobre 7 sería 5. La moda es el valor que se repite con mayor frecuencia, o es el dato que se repite con mayor frecuencia. En estos 7 datos, número que se repite con mayor frecuencia sería 3, por lo cual la moda sería 3. La mediana es el dato que divide en 2 secciones iguales. Si usted se da cuenta, acá ya lo tengo remarcado, el 5 es el dato central. Es el dato central el cual va a dividir a los demás datos en partes iguales. Si usted se da cuenta, acá el 5 sería el que divide a estos 2 números. Antes de poder hallar la mediana, siempre hay que tener los datos en forma ascendente o en forma descendente para que nosotros podamos tener la mediana. Por lo cual la mediana sería 5.
Acá al costado tiene para que usted pueda practicar, por decir, me dice, halle la media de estos 5 números, 4, 7, 7, 8 y 6. La media es la media aritmética, es la suma de estos 5 números sobre 5. Usted lo va a realizarlo. En la pregunta B me dice, halle la moda de estos números. La moda que es el dato que se repite con mayor frecuencia, y el dato que se repite con mayor frecuencia en este conjunto de datos es el 8. En la parte C me dice halle la mediana de estos conjuntos de datos. Antes de hallar la mediana hay que ordenarlo. Recuerda que la mediana es el dato central. Cuando es un número impar es sencillo, ¿no? Ahora veamos el segundo caso. En el segundo caso ya está ordenado. Si usted se da cuenta que lo tengo remarcado. Cuando tengo un número par de datos, el dato central sería dos números, serían 9 y 11. Para lo cual, para hallar la mediana en un número par, recordemos que es la semisuma de esos dos números. Por lo cual la mediana acá sería 9 más 11 sobre 2, que sería 10. Eso sería la mediana en la parte 2. En la parte 3 usted también lo realiza. Acá tenemos un pequeño concepto acerca de la estadística. Dice que la estadística es la ciencia de los datos. Es un conjunto de herramientas que se utilizan para organizar y analizar datos. La estadística tiene que ver con diseñar experimentos y otras recolecciones de datos, representar y analizar información para facilitar la comprensión, sacar conclusiones a partir de los datos, realizar estimaciones acerca del presente o predicciones sobre el futuro. Los datos constituyen la información que se obtiene y se los clasifica en datos cualitativos y en datos cuantitativos. Cuando hablamos de los datos cualitativos determinan categorías y a veces se les llama datos categóricos. Los datos cualitativos también pueden ser nominal y pueden ser ordinal. Va a ser un dato cualitativo nominal aquellas variables que no presentan un orden o jerarquía, como puede ser sexo, masculino o femenino, color azul, rojo, verde, amarillo o etc., ¿no? Tipo de sangre AB, O positivo o negativo. Va a ser un dato cualitativo ordinal cuando existe una jerarquía. Por decir, cuando hablamos de grados académicos, bachiller, maestro o doctor. Podemos hablar también de grados de quemadura de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. Cuando hablamos, por decir, del índice de la masa corporal, bajo peso, normal, sobrepeso. Cuando hablamos también, por ejemplo, de tipos de obesidad, obesidad 1, obesidad 2, obesidad 3 o obesidad 4. A eso se les llama dato cualitativo ordinal. Asimismo también acá tenemos los datos cuantitativos describen información que puede ser contada o medida. Los datos cuantitativos se dividen en dos categorías también, que son discretos y continuos. Una variable cuantitativa discreta toma valores numéricos exactos. Aquí trabajamos con valores de 0, de 1, de 2, de 3, de 4 y así con valores exactos. Por ejemplo, la cantidad de CDs que tenemos o el número de hijos que hay en una familia. Va a ser continua cuando puede ser medida y su precisión depende de la precisión del instrumento de medición utilizado. Las variables continuas tales como la longitud, el peso, el tiempo pueden tomar valores fraccionarios o decimales. Por ejemplo, si hablamos de una longitud no siempre va a ser un valor exacto. Al utilizar, por ejemplo, el metro, nosotros, o la wincha, que conocemos así en nuestro medio, cuando medimos
No siempre te va a dar 1 metro de distancia o 2 metros, a veces da 1.5, 2.35 y así son datos continuos. Entonces los datos continuos son aquellos que pueden poseer valores también que son con decimal. También hay dos términos que se utiliza casi constantemente y por lo cual acá nos planteamos una pequeña pregunta que dice: ¿cuál es la diferencia entre población y una muestra? Cuando pensamos en el término de población, generalmente pensamos en la gente de nuestra ciudad, de nuestra región o de nuestro país. Principalmente eso se nos viene a la idea, ¿no? Y tenemos razón. En estadística, el término población incluye a todos los miembros de un grupo que estamos estudiando, con el fin de tomar decisiones basadas en los datos. Cuando hablamos de una muestra, es una parte de la población, es un subconjunto de la población, una selección de los individuos que la conforman. La muestra es parte de la población, es un subconjunto. Hay otro término que se utiliza también dentro de la estadística, se le llama variables. Las variables son las características que se desea conocer de las unidades elementales de una población o de una muestra. Pueden ser cualitativas o cuantitativas. Se las representa con una letra mayúscula del alfabeto. Por ejemplo, tenemos acá P, es la edad de los estudiantes del quinto de secundaria del Colegio Mayor Secundario de Presidentes del Perú. Tenemos una serie de ejemplos que se nos presenta acá. Por decir, acá está la variable y acá el tipo de variable. Dice acá, tipo de sangre es una variable cualitativa nominal. Grado de estudios es una variable cualitativa ordinal. Temperatura de ambiente es una variable cuantitativa continua. Estatura de un estudiante es una variable cuantitativa continua. Y así usted puede observar acá y a manera de información y para también ejemplificar mejor las situaciones lo presentamos, ¿no? Por ejemplo acá, precipitación pluvial mensual es una variable cuantitativa continua. Muy bien, ya para quizás terminar esta parte de la teoría, tenemos acá una muestra aleatoria. Aleatoria se deben presentar dos características. Primero, cada individuo tiene la misma posibilidad de ser elegido. Segundo, la muestra tiene esencialmente las mismas características de la población. El muestreo probabilístico es el muestreo seleccionado por el método de probabilidades, según el cual el investigador puede decidir qué unidades serán incluidas en la muestra. La elección se logra solamente por acción del azar, o sea, se escoge una persona por azar. Ese es un muestreo probabilístico.